Buenas tardes, aquí tengo de nuevo a Rosalinda, que para mí siempre es un gustazo, más que un honor, fíjate ya, es un placer absoluto tener a Rosalinda con nosotros y es el capítulo número 10 que tengo el gusto de esta vez volver a repetir con Rosalinda y hoy vamos a tratar de, bueno, pues esas técnicas y estrategias de cómo tratar a un manipulador. Menudo temazo. Yo creo que está muy bien, sobre todo porque creo que muchas personas a veces se quedan sin herramientas y muchas veces ni siquiera a lo mejor se han dado cuenta que le estaban manipulando, ¿no? Así que bueno, te doy la bienvenida, Rosalinda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Pues yo muy feliz de que nuevamente estemos compartiendo este espacio para dar tips muy importantes para todos, para todas las personas, les va a servir mucho. Fenomenal. Pues nada, yo cuando me propusiste los temas dije, ostras, qué ganas tengo de hacer el capítulo de cómo tratar a un manipulador, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las personas que a lo mejor hemos nacido, hemos vivido en un ambiente donde no se hablaba de manipulación, no te manipulaban tus padres o tú no lo percibías del entorno, no entiendes, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a ver que sí que hay gente que manipula, que te van a intentar manipular y cómo podemos, lo primero, ¿cómo podemos detectar que nos están manipulando? ¿Hay alguna forma así básica de saberlo? Yo sé que es muy complejo. Sí es difícil, pero no imposible. Y lo primero que es que tenemos que conocer que existen los rasgos de los manipuladores. El primero, egocentrismo, que tiene que ver con esa parte donde todo se tiene que girar en torno a ellos y evidentemente pasan por encima de las necesidades y derechos de los demás. Todo se trata del yo, ya sabemos, esos yoyos que están siempre dando la vuelta para succionar esa atención. Hay una falta de empatía como siguiente rasgo del manipulador que implica pues no conectar, no ponerse en los zapatos del otro y no lograr tener esa facilidad de identificar que una persona puede sufrir por sus acciones o por sus palabras. Entonces ahí tenemos este otro elemento. Ser irresponsables ante cualquier situación que cometan, ya sea un error mínimo o uno grave, y ellos nunca asumirán resolver, ni siquiera pedir perdón, ni mucho menos tratar de reparar la situación que han hecho, ni hablarlo, al contrario, evasión o enojo o cualquier forma de salirse por la tangente cuando tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ser algo maquiavélicos o muy maquiavélicos es otro rasgo que implica que lo que hacen sí lleva un grado de venganza, de que le vemos ese brillo en los ojos medio maligno, de superioridad y de juegos muy elaborados que a lo mejor no los detectamos en el momento, pero que se puede dar a través de que de repente ustedes estén como agarrándolos distraídos y cuando los observas viendo a otros te das cuenta que tiene ese toque maléfico, que siempre está observando a los demás, que siempre está como guardando distancia y silencio para acumular información de los demás, ¿no? Y luego la otra, pues la facilidad para detectar evidentemente las debilidades, necesidades ajenas, esa es inminente, ¿no? Que siempre está como al pendiente de eso, por eso calla y escucha. Y ese es uno de los puntos en los que nosotros nos vemos un poco desarmados porque los manipuladores están como siempre sigilosos. Incluso yo los compararía con comportamientos muy similares a los reptiles. Ajá. Ahí Ujú. vamos otra vez un poco en la línea de, bueno, pues cómo podemos detectar a toda esta gente. Y estamos hablando de una falta de empatía, o bien sea por una necesidad propia en la que el yo se hace el centro de la necesidad y puedo pasar por encima de todo, ¿no? O bien porque soy una persona un empático oscuro también, aparte de tener una psicopatía. Ujú, sí, claro. Además de que puede ser trastorno de la personalidad antisocial, que sería lo que implica la psicopatía, ¿no? Como tal, o sociopatía, en donde hay frialdad, malignidad interna, donde sí son esos malos del cuento que los vemos muy antagónicos, pues sí existen ese tipo de personalidades. Y luego, si no pueden también tener un trastorno límite de la personalidad, el TLP, que son muy excedidos en todo. Por eso es que tengan desconfianza del extremo adulador, ya lo decía Sigmund Freud,
del que es el súper romántico, el súper entregado amigo y exagera, ¿no? Así como también puede tener arranques exagerados de ira o cualquier elemento por el estilo. Entonces, ese tipo de trastorno también está presente y evidentemente el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? De esos deseos de grandeza, atención. Entonces, son como los tres principales que se conectan con esto. Vale, entonces todas estas personas nos pueden manipular por diversos asuntos, o bien porque tienen una frialdad emocional en la que no tienen ninguna empatía, con lo cual les es fácil manipular porque no tienen esa empatía, esa delicadeza, esa consideración. Hablaba yo el otro día con una persona que hay que tener cuidado con quién tienes consideración. Tener consideración con una persona que es sensible, que es empática, que es cuidadosa, que te tiene consideración a ti y que es una persona, vamos a decir, sana, pues está bien, pero con una persona que es manipuladora, que no tiene en cuenta las emociones de los demás, la sensibilidad, etcétera, no es una persona para tenerla en consideración, sino que es más bien que tú te sepas proteger de ella. Y de esto es precisamente de lo que vamos a hablar en este capítulo, y es esas herramientas o estrategias que podemos hacer para poder pues, protegernos y sobre todo actuar, como contrarrestar a una manipulación, ¿no? Uy, no te oigo, se ha cortado un poquillo ahí Ahí ya me Ahora escuchas. sí, ahora sí, Claro, ahora sí. Se había quedado un muy mute, no bien. te preocupes, dale. Sí, evidentemente cuando nosotros estamos ante el manipulador, a veces creemos que no lo podemos detectar, que no tenemos el conocimiento. Yo no soy psicólogo, yo no soy experto en lenguaje no verbal. ¿Y qué creen? Que hay algo a lo que acudir también para identificar una sensación interna de que sentimos como que algo está mal, que como que me convencieron a hacer algo, pero yo realmente no lo estoy haciendo con mucho agrado, me siento obligado. Tengo un temor, una ansiedad como de que algo va a pasar, voy a perder mi dinero, esa inversión que me están proponiendo, este tipo de cosas que me están pidiendo hacer. Y hay algo interno y eso le sucede al plano sensorial, pero también bioquímico del cerebro, que a través del el olfato, que a través de algunos elementos que aunque ustedes no estén entrenados en el lenguaje no verbal, van a detectar elementos faciales que por algún motivo nos causa algo, esa obscuridad detrás del manipulador. Y entonces ahí es la parte de donde tenemos que detectar y empezar a activar. Ahora, cabe la pena revisar que si nosotros venimos de situaciones donde la manipulación, el abuso psicológico y muchas otras cosas fueron imperantes en nuestra familia, en nuestra crianza o en otro tipo de referencias de nuestra vida, es más fácil que caigamos y parece que los manipuladores no saben detectar muy bien, ¿no? Y entonces, las técnicas que les vamos a dar les pueden estar costando mucho trabajo, no solo con el manipulador, sino en cualquier entorno y con cualquier persona que nunca aprendieron cómo poner esa línea límite, ¿no? Que sobre todo esto tiene mucho que ver con ponerle límites. Y ese es el principal, el punto importante de todo. Quizás esta sea una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos las personas, digamos, empáticas o con sensibilidad o con esa consideración, ¿no? El aprender a poner límites. Quizás muchas veces el gran problema es no saber cuál es la diferencia entre de ser amable, poder ser amistoso, no sé, ser una persona que facilita las cosas y cuando realmente, esta es la gran diferencia. Yo creo que las personas no sabemos o tardamos mucho en aprender, una gran de las cosas, a poner límites, que es muy necesario, tanto en la crianza con nuestros hijos, como en el trabajo, como con compañeros, como con las relaciones, ¿no? Así es. Y sabes algo que dentro de todo eso, ¿por qué no se puede poner límite? Porque si estamos acostumbrados a este tipo de personas, incluso antes, y ya nos han timado, nos han sacado dinero, nos han utilizado de muchas formas, resulta que ya traemos un tipo de elemento a nivel incluso de la organicidad del cerebro, que serían daños cerebrales por gaslighting, el apagado y prendido de luz. Entonces, ya tenemos una desconfianza total de la realidad que percibimos, de nuestra propia intuición, de esas sensaciones físicas que nos advierten el peligro. Entonces, estamos como muy confundidos, ¿no? Y entender que a través de esto hemos sido, pues de alguna manera, ya metidos en el miedo, que sería el que nos congela mucho para reaccionar, que esa es parte de toda esta técnica que ellos van empujándonos cada vez a entrar más en esa gravedad de las emociones. La culpa, ese sería otro punto donde tenemos que implicar que la persona se siente culpable por no reaccionar ni hacer lo que el otro le pide, porque tenemos esta necesidad salvadora, ¿no?
de dar y dar para ser reconocidos, de entregar para sentir que estamos dando el ancho, que llegamos a donde nos ponen la medida y que no podemos defraudar a nadie. Y esto pues viene mucho de nuestras heridas de injusticia, humillación, rechazo y abandono. Entonces, creo que también es importante que se vayan, además de aprender la técnica directa, a trabajar y revisar cómo está ese proceso de su infancia o de su vida en el presente que esté detonando con todas estas heridas, ¿no? O sea, que es ese sentimiento, esa culpabilidad, que yo creo que la culpabilidad no soluciona las cosas, es más bien la responsabilidad, en el que hemos aprendido seguramente en una estrategia en la que utilizamos o nos sentimos culpables, lo arrastramos con una necesidad, ¿no? O sea, generamos esa culpa y también lo pueden utilizar ellos, o los manipuladores, con esa forma de encontrar una forma en la que queremos ser validados, que queremos ser reconocidos. Es decir, ahora tú eres el culpable y ahora tienes que quedar bien conmigo, lo tienes que solucionar, tienes que remediar, reparar este daño que tú me has hecho a mí emocionalmente. Y como somos empáticos, cuando la persona manipuladora realmente no está trabajando desde la empatía, para él es esa frialdad emocional que trabaja el manipulador, ¿no? Que no me importa tu sentir, sino que utilizo tu emoción de culpabilidad para lograr que tú puedas hacer lo que yo pretendo en el fondo, ¿no? Totalmente. Y tú como lo mencionas, tiene mucho que ver con toda una confusión para la persona, para su psique, para todo lo que representa lo que en primera instancia consideraba correcto para contactar con las demás personas y tener en ese proceso también una aparente empatía o empatía que se fue desviando a ser servidor de los demás para tener una aceptación, ¿no? Entonces, todos estos elementos como que prácticamente nos indican que sería nuestra primera fase a trabajar para lograr tener las técnicas que vamos a aplicar posteriormente de forma muy certera y no permitirlo, ¿no? Entonces ahí empieza nuestro entrenamiento, porque a la vez que trabajamos con nuestra herida, vamos a también empezar a detectar el que no viene desde la herida específica o el que utiliza mi herida y ya tenemos ciertos filtros. Esa es la primera parte, ¿no? Detectarlo primero en mí para contactar con todos los elementos que me van a ayudar a identificar al manipulador, que como les decía, que el egocentrismo, que la falta de empatía, ya los voy a poder ver con mayor claridad. Eso es un entrenamiento de la inteligencia emocional en el que nos tenemos que meter como primer punto. Hay muchas veces que hablaba yo en uno de los capítulos del poder personal, ¿no? Cedemos ese poder personal al manipulador, lo perdemos. Muchas veces las personas ni se dan cuenta en ese momento. Nos podemos dar cuenta después, cuando ya nos hemos dado cuenta que hemos sido, esto es como un timo, ¿no? Realmente una manipulación sería como un timo. Te acaban de timar emocionalmente para conseguir hacer o estar donde tú pretendes estar. Deberíamos detectar de alguna forma que cuando tú estás detrás de la persona y la persona trabaja ese castigo, es como que en el fondo también una manipulación es te castigo, me hago el dañado, el dolido y de esa forma consigo que tú quieras redimir ese daño, quieras estar detrás de mí y te arrastres, ¿no? Al final consigo que tú acabes haciendo, es un chantaje, ¿no? Emocional al final. Y cuando alguien te está chantajeando, creo que una de las cosas que nos podrían dar como un tip para que nosotros nos demos cuenta es cuando el miedo, la persona que está hablando contigo trabaja bajo el miedo, si no haces esto va a pasar esto, ese chantaje emocional que trabaja directamente del miedo, la pérdida en algo, de la confianza, de que vas a perder algo, algo material, algo emocional, incluso un trabajo, eso ya empieza a ser manipulación. Es que la manipulación se puede dar desde todas las áreas más inimaginables, ¿no? Pero dentro de todo esto, José, fíjate que una de las cosas que más tiene la persona que ha sido o que cae en los chantajes emocionales y la manipulación es que no tiene la capacidad de poner límites y decir no. Es una cosa que si por la culpa, que si por la complacencia, el querer servir al otro, que si por quedar bien, que si por el miedo a quedarse solos, a perder a esa figura que considera que de alguna manera le puede aportar, porque este manipulador ya le dejó ganchos psicológicos para hacerle creer realmente que no puede vivir sin él o sin ella, Ujú. ¿no? Entonces, decir no es una de las cosas que les cuestan, como no tienes una idea de trabajo. Ese no, no me digas, no, no sobrepases
o el no respondo un mensaje, porque la víctima cree que tiene que responder. Siempre creemos que tenemos que dar explicación, responder cualquier mensaje, que todo tiene que ser prácticamente como en automático, ¿no? Porque nos dan un grado de que estamos condicionados por sus palabras, por sus mensajes, por sus llamadas. Ujú. Entonces, decir, no respondo el teléfono, no tengo por qué responder el mensaje, no tengo por qué dar explicaciones de todo, no tengo por qué. Y la siguiente fase del no es el no te lo permito, no te veo a tales horas, tengo un límite de horario, no te puedo dar lo que me solicitas, no te voy a pagar más las cuentas, no voy a acceder a hacer todo lo que tú dices, no voy a ir a ese lugar que no me gusta, no quiero contactar con tus amistades nefastas. Ese límite es muy complicado y ahora está dentro de todos los no, el no, no puedes hacerlo porque estás infringiendo con autoridad, reglamentos, no te permito que veas el YouTube hasta la noche, ¿no? A los hijos que también son manipuladores, no vas a ir al viaje con tus amigos porque no cumpliste con tus tareas. Entonces, todos esos nos es una tarea fuerte que tienen que explorar y trabajar mucho, que yo creo que es importante que lo lleven incluso con acompañamiento terapéutico para tener refuerzo, ¿no? Porque en el principio va a ser muy endeble. Ujú. Vamos a necesitar siempre un refuerzo porque no nos va a ser fácil, ¿no? Cuando tú eres manipulado es difícil. Esto es el famoso caso, los que nos escucháis lo podéis investigar, del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es ese secuestro emocional que se produce bajo la empatía que acabas adquiriendo y la simpatía o esa identificación con la persona que te está manipulando, incluso secuestrando, ¿no? Porque este es el síndrome de Estocolmo, aquellos secuestradores de avión que bajo un número de horas las personas que estaban secuestradas incluso quisieron defenderles y ocultarles porque ese fue la manipulación emocional que sufrieron inconscientemente. Incluso muy posiblemente se autosecuestraron emocionalmente, ¿no? Con esa culpabilidad y empatía al final que coges la simpatía hacia la persona. Por eso es muy importante que te acompañe una persona en un proceso terapéutico o que te ayude. Búscate a quien quieras, pero alguien que te ayude a ver desde fuera y que te refuerce en los mensajes, en las técnicas, en las herramientas, en las estrategias para poder estar fuerte y recordarte precisamente por qué por qué no debes admitir o acceder a ese tipo de chantajes, ¿no? Así que bueno, te dejo que sigas desarrollando sobre todo esto, pues aquellas herramientas que podamos utilizar pues para desmontar a estos o cómo combatir a esta forma de manipular, ¿no? Claro, pues miren, una técnica que esta ya es muy conductual, muy de lo conductual, porque implica acceder a manejar nuestro cuerpo, nuestro rostro, y vamos a ser actores. Tenemos que manejarlo así, porque fíjense que el manipulador le gusta mucho leer a través de tu rostro y tus reacciones o tus palabras o hasta por mensaje. Te va leyendo qué es lo que causa emocionalmente en ti. Entonces, en esa afectación, si ve que te enojaste o si ve que tienes miedo o si ve que estás como ya vas a llorar o si ve que te causó una sonrisa, sabe por dónde entonces seguir con las técnicas de su manipulación. Así que una de las cosas más importantes es que si no nos sentimos preparados, trabajemos con la figura del maniquí, muñeco de cera, llámenle como quieran, pero el caso es que poker face, que no vamos a hacer ningún tipo de reacción emocional. Me tengo que mantener, tengo que practicarlo en el espejo antes de enfrentarme a ese manipulador, porque les voy a decir que es algo asombroso lo que sucede. Cuando nosotros somos un muñeco de cera, nos mantenemos así. Aunque yo sienta lo que sienta, voy a tener este autocontrol para mi protección, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Que el manipulador no encuentra si te hizo enojar, si te está haciendo llorar, si te logró sacar una sonrisa, entonces está perdido, todavía no sabe por dónde va a continuar y esto le va a hacer perder mucha fuerza y mucho poder en las técnicas que está acostumbrado a aplicar. Así que lo más probable es que encuentres a un manipulador que saque el ofendido, ¿no? El súper ofendido, la víctima, hasta van a tratar de llorar, que no les va a salir bien, se van a enfadar, van a rabiar, se van a calmar, van a moverse, van a levantarse, pararse, van a hacer, volverse a sentar, se van a poner en súplica, después en soberbia, los vas a ver pasar por todas sus personalidades
en menos de 5 minutos. Guau, Mientras tú te mantengas. qué bueno, perdóname que te he pisado lo que estabas terminando, pero qué bueno que digas esto, porque realmente también prepararse como emocionalmente para no ser tan reactivos, ¿no? Es decir, ante una situación que me está haciendo sentir mal, que estoy viendo que me está pudiendo, lo que me está haciendo o diciendo esta persona, lo mejor que puedes hacer es no emitir una señal de que la persona está realmente afectándote o alterando tu estado emocional. Esto lo que va a producir es que la otra persona empiece a sentirse perdido porque están acostumbrados realmente a tener una reacción que les dé un feedback donde sepan estar ubicados exactamente en qué punto de la manipulación estoy. Ya he conseguido tener a la persona donde quería. Sin embargo, esa no reacción, esa no acción, que muchas veces, yo lo digo, no es necesario que respondas inmediatamente. Si la respuesta no te convence, si lo que vas a decir no va a solucionar el tema, incluso va a engordarlo más, es mejor que te mantengas aparentemente frío, que no respondas emocional ni verbalmente y que te mantengas en una reflexión interna. Ese es tu poder personal, porque si no le vas a ceder ese poder personal al manipulador y entonces él ya tiene una ruta en un GPS directamente donde saber a qué destino va y cuáles son las paradas intermedias que hay en el destino para poder llegar a su fin, ¿no? Y esto es súper interesante, es muy difícil quizás para las personas empáticas, sobre todo inteligencia emocional, que es lo que realmente estamos hablando hoy, para decir, bien, estoy sintiendo esto porque me siento agredido, pero sin embargo no me conviene expresar esto porque voy a darle alimento a la otra persona para que me infrinja mucho más daño, ¿no? Así es, y que sobre todo fíjate que con el tiempo, el tratar con un manipulador que nos aísla del mundo, empezamos a desconocer, se nos olvida si es que ya lo sabíamos y si nunca lo habíamos sabido, nunca tenemos contacto con cuáles son mis derechos, ¿no? Mis derechos como ser humano, pero cuál es la parte que yo sí puedo decir, esto no, ya basta, nunca permitirlo. Sobre todo cuando no venimos de una crianza en la que nos hayan aportado ese conocimiento, que lamentablemente hay mucha negligencia. En el pasado se metía mucho esa negligencia por ciertas ideologías de la familia. Entonces, pues prácticamente nos prepararon para estar en manos de los manipuladores. Sin embargo, yo creo que el día de hoy en tu contacto contigo mismo, si tú ya te lo estás cuestionando, estamos en buen camino, ¿no? Lo primero es que si tú me dices, ay, a mí no me manipulan y yo veo que te tienen ahí sometido, estamos todavía en un punto que no existe ni siquiera el primer brillo de conciencia. Y hay personas que ya como que ya medio lo quieren hablar con un poco de miedo, con un poco de tacto. Otros ya expresan o de alguna manera empiezan a quejarse. Me hace, me dice, estoy haciendo cosas que no quiero. Entonces, empecemos por las técnicas, después creo que uno de los puntos a llegar como éxito total de esto es zafarse, desprenderse y hacer contacto cero, que sería la máxima técnica, ¿no? Que sería ya la final, es el contacto cero para toda la vida que pueda. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el contacto con estas figuras, no podemos esperar nada bueno. El manipulador implica su vida a buscar todo tipo de elemento que le sea provechoso sin realmente nunca pensar en el otro. Por lo tanto, puede empezar a perder todo tipo de norma y de esta manera mentir, robar, hacer y deshacer con sus propios bienes y con los de otros, sobre todo con los de otros, con tu estabilidad, con tus emociones, incluso utilizar física, incluso a nivel de otro tipo, ¿no? Cada vez todo lo que le puedas hacer a un ser humano, llevarlo a ese punto como de entregarte, corromperte y tú ni por enterado, venderte a otra persona. El caso es que te observa como un objeto al que le puedes sacar provecho. Entonces, creo que es importante que también antes del contacto cero empecemos a tener esta paciencia en, como tú lo dices, no ser reactivos. No tengo que contestar inmediatamente, no tengo que dar explicaciones. Si ustedes me dicen, ¿cómo le hago porque no me quiero ver grosero? Ese es el problema con el empático estrella, que siempre quiere ser educado, que no quiere saltarse la norma, que quiere verse bien ante el manipulador, se siente con esa, es que si lo dejo en visto su mensaje, me voy a ver muy grosero y yo tengo educación, ¿no? Acuérdense de algo, que a palabras necias, oídos sordos,
Y ahora, esta técnica también del muñeco de cera o del maniquí, lo puedo aplicar incluso en los mensajes escritos. ¿Qué pasa ahí? Que yo leo y no hago nada. ¿Qué tipo de elemento a nivel escrito? Pues stickers o emoticons o monosílabos. Acortar mis respuestas a sí, no, no sé, después. Y si no tenemos la respuesta, decir en otro momento estoy ocupado. Mm, Es así como yo les recomiendo que sea una técnica que ya también a través del mensaje escrito, ¿no? Y que nos tomemos nuestro tiempo, pedir ayuda. Ahora, una vez que nosotros tengamos el control de no reaccionar, creo que es importante tener a un círculo de confianza o una persona por lo menos de confianza que me va a hacer contención, que puede ver de forma más objetiva desde afuera la situación y que me pueda poner una clarificación de esto es abuso, esto no es abuso, porque la víctima lamentablemente al lidiar tanto tiempo con un manipulador ya no lo sabe detectar, mm, ¿no? Y va a ser importante que llegue tu amiga, tu tío, tu prima, de quien sea que te diga, esto sí es abuso, se mm. está pasando, te quiere utilizar. Entonces haces conciencia, tocas piso y te tomas el tiempo para reaccionar, si es que va a ser por mensaje, en persona, evitar en lo máximo expandirse en tiempo para que no tengas que contactar con esa persona que quiere, que está, cuando tiene un objetivo el manipulador, no suelta a su presa y hace todo tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el tiempo se extienda, se extienda, se extienda, porque él está en cacería. Y eso es lo que tenemos que tratar de bloquearles. Fíjate qué bueno lo que dices, porque yo siempre cuando explico la diferencia entre una persona que quiere persuadirte, es aquella que pretende a través de algo darte un beneficio. Es decir, yo te quiero persuadir porque creo que lo que te digo te beneficia realmente. La diferencia con la manipulación es que solo persigue el propio interés, la propia ganancia. Y esto es muy importante. Lo que pasa es que el manipulador va a intentar hacerte ver que tú estás perdiendo o ganando algo con lo que vas a hacer o decirte. Y ahí tenéis que ver la diferencia que yo explicaba antes, es si el paradigma del que te está proponiendo la persona con la que tratas está bajo el paraguas del miedo, del terror o de aterrorizarte en algún sentido de ese chantaje, ten claro que eso va a ser una manipulación. Nadie que quiera tu bien te va a meter miedo, si no haces esto te va a pasar. No, 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 no. Sino simplemente va a intentar hacerte ver que realmente es un beneficio para ti. Esta es una de las claves que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando el interés solo le va a beneficiar al otro, cuando te va a generar culpa, que tú lo decías y explicabas perfectamente al principio, o cuando te va a generar una situación de estrés en la que si no hago esto voy a tener un daño, o sea que estamos trabajando con el terror, ¿vale? Esto es secuestro total. Yo siempre digo, con los secuestradores no se negocia. Es muy importante que no nos sintamos mal por evitar a una persona. Es que muchas veces parece que también la sociedad te dice, no lo evites, afróntalo. No, es que a veces la estrategia es evitarlo porque no tengo ni la fortaleza ni la estrategia, o soy débil o me siento débil ante esa persona. Entonces, mucho mejor que lo evites, que cortes comunicación y vas a ver cómo poco a poco tu mente se va a refortalecer, va a empezar a ver cosas que no veía cuando estás en contacto con la persona, que como tú me has dicho a veces es como una sustancia química, ¿no? Que se ha producido, y cuando estás en contacto con esa persona es difícil verlo. Por eso es muy importante que evitemos el contacto hasta que sepamos resolver, hasta que tengamos una claridad mental que nos ayude a tomar una acción que nos proteja y nos ponga a salvo de esas acciones que esa persona pretende abusar de nosotros. Claro, y yo creo que nunca aislarse, no vivirlo a solas, porque Mm, cuando nosotros estamos solos con nuestro pensamiento, empezamos a clasificar o seleccionar o filtrar desde la confusión que ya nos generaron. Entonces siempre es, oye, que vamos a invertir en tal negocio, platícalo con quien más confianza tengas, plantéalo con diferentes personas. Si se trata de algo económico, pregúntale a financieros expertos, contadores. Si te está proponiendo algún tema de una decisión específica sobre tus bienes, bueno, vamos por ese lado. Si te habla de cosas emocionales, evidentemente estamos entrando en materia de algo más complejo por lo subjetivo y por el gancho efectivamente que también está a nivel de la sustancia bioquímica que te genera. Y porque aquí hay algo, mentalmente el manipulador ha conocido a través del tiempo técnicas hipnóticas, que no quiere decir que te pone aquí el péndulo y te duerme. Manipular y hipnotizar tiene que ver con otros elementos. Aprende
ese tipo de forma de hablar, el volumen, la frecuencia en su velocidad, lo tiene trabajado. Por eso es que nosotros, cuando no sabemos ni por dónde ni qué, es mejor no reaccionar. Evidentemente, como decimos, el contacto cero es lo mejor, Ujú. pero también les voy a poner una técnica que hoy por hoy la tenemos más fácil. Graben toda conversación, Mm. repítanla, revísenla y tómense el tiempo. Dejar a un manipulador con el lo voy a pensar o en otro momento va a ser realmente algo que nos da esa ventaja competitiva para retirarnos y escuchar lo que me está diciendo desde otra perspectiva. Incluso si tienen confianza con alguien, repetirlo y reorganizar esas palabras de serpiente seductora. Ajá, y que Ahí de está. repente, mira, aquí me dijo esto y esto y esto. Qué bueno, porque a mí me estaba viendo la imagen bíblica, ¿no? Que tenemos todos ahí de la serpiente cuando manipula, engaña, ¿no? A Adán y Eva. Y es eso que tú has dicho muy bien, los va a hipnotizar. Y una serpiente es hipnótica. De hecho, cuando veis estas películas en las que hipnotiza con sus movimientos, incluso a sus propias presas, les engaña con ese serpenteo despacio, pero al final te seduce de alguna forma y te mete en la trampa en la que tú realmente querías. Y ahí está la trampa de ser seducidos, ¿no? Esto es muy interesante porque, claro, ellos no son personas que vayan directamente con la metralleta o la pistola a ponértela en la cabeza, sino que realmente te lo van a vender, son grandes vendedores de sí mismos y de aquello que quieren conseguir. Tienen un objetivo muy claro y ese objetivo lo va a conseguir como quieras. Y tú eres la presa fácil en la que te voy a ver si te puedo meter en esa serpiente, ¿no? Así es. Entonces, creo que el recurso de la grabación, si no lo podemos hacer, preguntar 3 veces lo mismo. Cansa al manipulador, ¿ok? Has dicho que quieres que yo venda todas mis cosas para que tú inviertas. Entonces, claro, eso es lo que te va a pedir, ¿no? Entonces, ¿estás diciendo que yo tengo que vender todas mis pertenencias para que tú te beneficies? Y después, ¿estás diciendo que yo me quede en la calle para que tú te enriquezcas? Fíjense bien, la misma pregunta fue hecha de diferentes maneras, donde nuestro cerebro cada vez encuentra más el código de fraude, de mentira. Primero lo pregunto como él me lo pide, después lo voy pasando por filtros. Ese tiempo que nos damos, realmente créanme que nos hace que él diga sí. O sea, estás diciendo que yo te entregue todo para que tú te beneficies, yo me quede en la calle. Cada vez tenemos más este argumento y eso nos empodera porque repetir 3 veces la pregunta, yo mismo le voy a dar al cerebro que diga, espérame, qué bueno que no lo pasé a la primera. Y ese filtro es importante, ¿no? Entonces les recomiendo hacer 3 veces la pregunta, Mm. tal Qué, cual. qué buena esta herramienta, qué buena esta herramienta que tú nos has dicho, porque realmente lo que hace esto, ¿no? Lo que yo estoy viendo que te hace es darte un tiempo para poder reflexionar en lo que te está diciendo, tu mente lo va procesando y además a la vez conseguimos un efecto de disonancia en la persona que te está intentando manipular. Acabas de darle con una herramienta en el que no esperaba y en el que tiene que, incluso puede que se enoje o incluso puede que empiece a dudar de lo que, no, bueno, sí, dije, no, realmente no he dicho eso. Y cuando tú se puede enojar, lo puede intentar cambiar, va a intentar cambiar las palabras y ahí es donde tú, en ese gaslighting que nos ha intentado hacer, podemos aclarar esa nube, ¿no? Que no nos dejaba, esa niebla que no nos dejaba percibir realmente y él se va a ver realmente en apuros o ella, porque puede ser hombre o mujer, evidentemente. Y entonces esto es lo Ujú. que va a permitir. Esto es un discurso que nos debemos hacer mucho, incluso cuando escuchamos un mitin político, yo creo que deberíamos hacernos las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta persona? Entonces lo que quiere es que yo haga esto. Ahí es donde deberíamos siempre hacer este discurso, no sé si socrático, ¿no? De Sócrates y poder Mayéutico. exactamente, de podernos hacer auto-coaching, ¿no? Realmente para llegar a un para qué, un por qué, realmente esto es sano, es equilibrado, es ecológico para mí, para todos, porque claro, si no es ecológico para alguien, si alguien sale perdiendo, entonces hay realmente un interés de que alguien pierda. Y cuando tenemos un interés de que alguien pierda, estamos hablando que ya no hay empatía. Si se ha perdido la empatía, posiblemente haya un interés de egocentrismo, de ser el centro del
universo, de ser más bien que egocéntrico, más bien ser narcisista, ¿no? Que es el yo ante todo y me da igual a cualquier precio. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta para poder detectarlo y tener estas herramientas que hemos ido diciendo, sobre todo ese hombro frío, ese no interacción emocional, no mostrar nuestras emociones, esa estrategia y ese volver a repetir 3 veces la misma historia desde el punto de vista distinto. Esto me ha parecido súper interesante y creo que las personas que lo escuchen lo van a poder poner en práctica y creo que lo penséis, porque realmente si uno de los objetivos que tenemos en este canal es empezar a conocer cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando y creo que Rosalinda y yo tenemos un objetivo dentro de que nos gusta la profesión, dentro que nos ganamos la vida con ello, es ayudar a las personas a difundir en que podamos proteger, porque lo que realmente queremos es buscar o pretender poner nuestro grano de arena en que tengamos una sociedad y unas personas más sanas que dejen de infringir una interacción como si fuéramos simples dinosaurios. Así es. Y José, yo creo que dentro de lo que hemos dicho ya está un poco repetitivo, pero un elemento o 2 elementos importantes. Cuando ustedes crean que no pueden aplicar todas las técnicas, por favor, invéntense que les entró una llamada y salgan de la situación. O digan, ya no puedo más, tengo que ir al baño. Esos son momentos que les van a ayudar a zafarse, tener un momento de respiro y incluso evadir al grado de ya no regresar a la conversación y dispersar el tiempo para quitarle fuerza a esa manipulación. Y ya otra, así que me digan, es que yo me cuesta trabajo, bueno, háganse pasar por un tonto. Háganse pasar, ¿cómo? ¿Qué quieres? No, es que no te entiendo. Repítanlo muchas veces. Es que no entiendo qué quieres. Es que no, otra vez dime. Y vas a cansar a ese manipulador al grado que decía, ¿sabes qué? Otro día te digo. Y eso es lo que queremos, que esa persona ya no pueda contactar, aunque a veces desde esa parte yo me quito mi ego, yo me hago pasar por el tonto, pero en realidad estoy trabajando conmigo mismo. Y recuerden mucho la historia de ese cuento del gato con botas, Mm. ¿no? Que también se puede trabajar con un manipulador. Qué bueno, ¿Cuánto porque enseñan? al final tenemos que hacernos más astutos, tenemos que protegernos, tenemos que empezar incluso hay una de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta, los maquiavélicos, sobre todo los narcisistas y los psicópatas, e incluso los empáticos oscuros, que son estos manipuladores que utilizan la empatía para poder manipularte, tienen una gran debilidad que no conocen, porque como tienen cierto aspecto de narcisismo, todos ellos, lo que van a hacer es que siempre te van a tomar por tonto. Entonces, si tú mismo provocas más el ser tonto, puedes analizar mucho más cómo esa persona abusa, se ríe, se mofa e incluso se aprovecha de una serie de cuestiones hacia ti. Entonces, esta me parece súper buena, que como tú has hecho la analogía hacia el gato con botas, que el gato con botas es un ser absolutamente astuto. Entonces tenemos que empezar a ser astutos porque nos va la vida muchas veces en ello y debemos poner los límites con aquellas personas en las que no debes ser tolerante con quien te está intentando maltratar, abusar de ti o incluso manipular. Con esas personas no existe la tolerancia. La tolerancia es un límite que debes poner y solo debes ser tolerante con las personas que te muestran respeto, que te muestran empatía y que quieren lo mejor de ti. Yo por mi parte, Rosalinda, si quieres cerrar con algo, me gustaría terminarlo así para que la gente se quede con más ganas de seguir escuchándonos otro día, porque a mí me apasiona y sé que es un tema que da para mucho, pero también quiero que los oyentes se queden con un poquito de ganas y que el contenido quede suficientemente conceptuado para que no extendamos demasiado y se pierdan y que las cosas que hemos dicho yo creo que son suficientemente buenas. ¿Quieres cerrar con algo, Rose? Pues ya llevan sus herramientas. La primera fase será el probarlas, comprobarlas, practicarlas hasta que se vuelvan expertos. No se preocupen si a la primera no queda. Ustedes van a lograr llegar a eso, pero ante todo, cuando nosotros estamos bien preparados interiormente, que es el trabajo personal que yo siempre les voy a recomendar, se van súper bien, ya no tendrán que esperar consejos porque su propia autorregulación, autorrespeto y todo ese proceso de interiorizar y hacerse fuertes ya no va a permitir que nada ni nadie pueda transgredir sus derechos. Bueno, Rosalinda, la podéis seguir en las redes, las podéis seguir en su página de Facebook. Yo, Rosalinda García Torres, la buscáis, es una gran profesional. Gracias, Rosalinda, por Como grafos y rostros también, José, fotógrafos por y favor. rostros, exactamente. Y Grafos y por favor, rostros.
difundir, compartir este vídeo, este podcast o este directo, pero realmente lo hacemos para aportar esa salud emocional y mental que tanto es necesario en la sociedad. Muchísimas gracias por compartir, así que ya tenemos herramientas, solo que lo apliquéis y desde la voz de Tu Psique, desde este capítulo número 10, agradeceros que estéis siguiéndonos. Rosalinda, nos seguimos viendo y muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Un Hasta abrazo. pronto.